La extinción de varias especies durante el periodo de la Edad Moderna y contemporánea vino de la mano del hombre, ya que muchas de ellas vivían fuera de Europa, pues, por ejemplo, con las conquistas o la colonización en Oceanía, provocó bueno, la desaparición de varias aves y también de un mamífero marino. Y otras especies eh, que vivían en Europa se extinguieron, como el uro, y otras, como pues, el bisonte europeo y el bisonte americano han quedado restringidas por la influencia urbana y sobre todo por la presencia humana. El Alca impenis, ave no voladora y desprovista de medios de defensa, que habitaba en las islas del Atlántico septentrional. Sometida a una caza intensiva, principalmente por su plumón y algo por su carne, su número se redujo rápidamente y se extinguió entre 1844 y 1846. En los museos se conservan cierto número de ejemplares, entre ellos cuatro en Italia. El Moa, Dinornus robusto, ave enorme que no podía volar, alcanzaba los 3,30 metros de alzada, vivió tranquila en Nueva Zelanda hasta la colonización europea, pero fue rápidamente destruida por el hombre y desapareció alrededor de 1770. De la misma forma se extinguió en 1650 en la isla de Madagascar el Apellornis, otra ave corpulenta, que es un ave áptera que carecía de alas y solo se conservan dibujos y algún resto incompleto del dronte, el Rafus cuculatus, extinguido en la isla Mauricio en 1693. Pues más o menos la gran mayoría de las especies que vivían en otras zonas con la llegada del hombre pues, fueron extinguidas, sobre todo por el plumaje, que fue el caso del Alcain penis, o también por su carne. Otra, como por ejemplo el Moa, fue por la colonización europea, también el Apellornis o incluso el Dronte, todos ellos bueno, pues fueron extinguidos por la mano del hombre. Es decir, cuando el hombre llegó, la gran mayoría de los animales fueron bueno, pues, eh, extinguidos con la aparición humana. En 1768 acabó por destruirse en las costas de la península de Kamchatka un gran sirenio marino, la Ritina esterel, que había sido descubierta poco antes por Steller durante la expedición de Bering. Steller fue naturalista ruso de origen alemán. Bueno, pues un mamífero marino, bueno, pues por la mano del hombre finalmente bueno, quedó extinguido. Es decir, Mm, prácticamente todo lo que el hombre al final ha ido agrandando para realizarlo bueno, en urbano ha provocado bueno, la desaparición de muchas especies a lo largo de la historia. El toro salvaje o ur, que es el Bos primigenius. En tiempos de los romanos y en la Edad Media era común en los bosques de Europa Central, desapareció en el siglo XVII y el último individuo murió en 1627 en un jardín zoológico de Masovia. Se encuentra en Polonia. Analógicamente, el bisonte europeo, el Bison bonasus, también difundido en toda Europa en la Edad Media, al empezar la Primera Guerra Mundial, solamente se conservaba en la Reserva Imperial de Bielowieck, Polonia y en los bosques del Cáucaso. Durante la misma guerra y la Revolución Rusa subsiguiente, fue casi completamente aniquilado y con una gran dificultad se pudo reunir un pequeño grupo distribuido luego en algunos cortos y parques zoológicos. Es decir, que lo del bisonte europeo que vivía en toda Europa por las guerras al final que realizan los humanos provocaron prácticamente su extinción. Menos mal que un grupo pequeño del propio bisonte europeo se pudo mantener y bueno, relocalizarlo en algunos cotos o parques zoológicos para que la especie esté viva. De manera similar, el bisonte americano, el bison, en otros tiempos abundante, hoy día subsiste solamente bajo la protección que goza en las reservas y parques nacionales. Viendo los dos ejemplos del bisonte europeo y el bisonte americano, al final han sido especies que han abundado durante eh, muchos siglos y sobre todo en Europa, viendo, y en América, y al final, por la mano del hombre, prácticamente han quedado reducidos pocas especies y, bueno, prácticamente cuidados por los zoológicos, es decir, al final hombres, o en lugares que son reservas, en la cual, bueno, pues ellos pueden vivir bueno, pueden vivir sin la necesidad de que puedan extinguirse.
Pero claro, son dos especies que son muy importantes para la biodiversidad. Viendo, por ejemplo, el uro común, como el bisonte europeo y el bisonte americano, finalmente se extinguió en la Edad Moderna. La mayor parte de los grandes mamíferos, elefantes, rinocerontes, jirafas, etcétera, del continente africano se encuentran amenazados de extinción si los acuerdos internacionales y la aplicación de elevadas contribuciones de caza no limitan el número de ejemplares que pueden ser cobrados. Es decir, menos mal que hay leyes que prohíben cazar masivamente por parte de los humanos, porque si no, la Tierra estaría, bueno, extinta prácticamente de todas las especies y, bueno, prácticamente también de las plantas. Parece ser que al ser humano le gusta convivir solo, vivir solo, y yo no sé si es porque somos una especie también un poco eh, evolutivamente extraña. Yo soy historiador. Mm, el ser humano, la evolución de la historia ha ido pues, modificándola él mismo. El problema es los problemas a los que acarrea a toda la biodiversidad, pero no solo bueno, al resto de flora y fauna, sino a él mismo. Entonces, tenemos que tener un poco de conciencia, porque eso de matar masivamente, y menos mal que los ponen leyes, porque si no, sería una locura, porque, y esto lo digo yo siendo historiador, el planeta estaría medio extinto de muchas especies, tanto plantas como animales, es decir, animales y plantas. En la península ibérica, todos los mamíferos de talla media y grande se hallan en franca regresión. Algunos están particularmente, bueno, pues amenazados. Es decir, hay especies como el caso del oso, del que quedan algunos individuos en los picos de Europa y en los Pirineos. Es decir, el oso en realidad donde vive es en el norte de España, donde el clima es un pelín más fresco que en el resto. Y el lince, que el lince también se encuentra en peligro de extinción, sobre todo por la acción humana. En cambio, especies que en otros países están extinguiéndose son todavía relativamente numerosas en España. Hay varios ejemplos: el jabalí, el zorro, el lobo, el jinete y la nutria. Hay que decir que muchas de las especies animales se encuentran en peligro de extinción por la mano del hombre, siempre, es por la especie humana. Que el oso, que vive hoy en día en el norte, hace, bueno, pues antes del periodo actual, donde se refugiaron más a climas más frescos y no tan áridos y secos, como es sobre todo prácticamente el interior centro y hacia abajo, es decir, del centro hacia el sur de España, que son cada vez más áridos. Antiguamente los osos vivían en muchos lugares de la península ibérica. Otros animales sometidos a un rápido aniquilamiento son los grandes mamíferos marinos. Las ballenas han sido particularmente perseguidas por el hombre. En el siglo pasado, su caza se practicaba principalmente al océano Antártico. A partir de 1935, la persecución de los cetáceos ha sido organizada en toda clase de medios modernos por los grandes balleneros noruegos, británicos, americanos, rusos y japoneses. Viendo ese ejemplo, al final, el ser humano quería cazar y cazar, cazar cetáceos, pues y al final, ¿qué ha provocado? Pues que muchos de ellos o algunos de ellos pues, se encuentren en peligro de extinción, si no alguna especie de cetáceo esté extinguida ya por parte de la mano del hombre. Es decir, desde que apareció el hombre ha habido extinciones masivas de todas las especies. Pero así, ¿eh? Y se calcula que en los años que precedieron al final a la Segunda Guerra Mundial se capturaban al año 24.000 a 44.000 ejemplares. Es decir, hablando de todo ello, es decir, es la barbaridad que ha hecho el ser humano, sobre todo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Si ya en la Primera Guerra Mundial bisontes europeos, que eran animales que vivían en toda la península, bueno, que vivían en Europa, hay que decirlo, ¿no? En la península, los bisontes, y quedaron extinguidos directamente por guerras mundiales y civiles de diversos países, pues han provocado al final que la mano del hombre, bueno, pues modifique el panorama climático. Si ahora además se ve los problemas que surgen de que ha hecho calor y luego viene el frío y calor y frío, es decir, bueno, la gran mayoría ya nos han explicado los meteorólogos y bueno, mucha gente de la ciencia no, porque yo soy historiador y lo han explicado ellos y cada vez vamos a climas más cálidos, más secos y luego nos vamos a acordar de que por qué llueve y cuando llueve a lo mejor de forma suave en la Semana Santa, llueve y llueve mal en verano, pero ya no es que llueva, sino ya llueve de forma torrencial.
llueve o hace mal clima en un mes y luego decimos que el mes siguiente puede ser cálido. ¿Y por qué ha hecho esto? Yo creo que yo, siendo historiador, y también di prehistoria y todo ello, hemos hecho un clima muy peligroso, que es constante hacia los climas o semanas secas y algunas semanas cálidas, pero cada vez los veranos son mucho más tórridos, ya no existen las cuatro estaciones como existían hace pues unas décadas y debemos de tener conciencia. Pero no solo Europa, España, lo que sea, sino deben de tener conciencia el resto del mundo, porque como sigamos incorporando más energías y energías y energías, a lo mejor que sean perjudiciales para, sobre todo para la alimentación, aparte de eso, pero más para la respiración de todas las especies, incluida los humanos, porque se habla también, o bueno, se deja de lado siempre a las plantas, pero hay que decir que las plantas también respiran todos los gases y todos los efectos, bueno, que vienen del efecto invernadero humano. O aprendemos a llevar a cabo unas ciertas estructuras acordes a lo que es el clima, o directamente yo pienso que la sociedad humana no va a aguantar el tiempo necesario, y además que yo creo que van a querer muchos aguantar y vivir pues miles y miles de nuevas generaciones, pero las generaciones yo creo que a lo mejor se ve un poquito más complicado. Y con ello finalizo. Comentar que, bueno, que soy historiador, como he dicho, y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de la biología y, bueno, los problemas de las extinciones animales, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.